Shalom, 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 lekulam, a todos aquellos que me escuchan. Este tema es para que tomen lápiz y anotación, algo donde anotar, anoten, mediten, busquen sus traducciones, sus Biblias, sus buscadores, porque este tema es para todo aquel que quiere iniciarse en las raíces hebreas. Aquellos curiosos, este mensaje, esta transmisión es también para los curiosos, los que no conocen nada, están curiosos. Y aquellos que también tienen como una chispa de saber todos los asuntos de nuestros padres, el contexto real de la escritura. Este tema es la introducción. Este tema es el todo del comienzo. Quiero que tomen anotación. Aquellos que no pudieron ser avisados por WhatsApp, por favor, aquellos que están en línea, avísenle que estoy transmitiendo. También avisen en el grupo Yahshua, la Torah Viviente, que la transmisión comenzó, porque estamos en horario diferente. Hay muchas personas de Argentina, de otros países, que no tenemos el mismo horario. Este es el horario de Santo Domingo, República Dominicana. Entonces tenemos que avisarnos unos con otros para saber cuándo ha comenzado la transmisión. Quiero que tengan en cuenta que a la par estoy grabando un audio que no va a tener interrupciones. Si hay alguna interrupción en el video, en la transmisión, porque estoy ahora enfocando la pantalla, por eso ustedes ven muchas pantallas así. Cuando comience a enfocar el tema, voy a enfocar las láminas, lo que voy a proyectar, pero también hay un audio que se está haciendo simultáneamente, sin interrupción, sin tener que ver con el internet, con la transmisión del internet, con la web. Entonces también se va al final, después que se edite, se va a poner en el encabezado el link, el enlace directo para usted escucharlo en vivo, en forma real, y así, o usted querer descargarlo también para guardarlo, y así no perderse nada de este material, por si quiere profundizar más, por si quiere abarcar más. Claro que esta es como una primera parte, una introducción, porque este tema es demasiado amplio, este tema es demasiado abarcante, este tema es profundo. Aquí vamos a tener solamente lo que es general, y con lo general ya tenemos suficiente para un tema bien amplio. Imagínense con todas las vertientes de este tema, porque esto abarca todo, o como dijo el rey Salomón, esto es el todo del hombre. Vamos a comenzar. El despertar a la Torah se llama. Este es el tema, el despertar a la Torah. Vamos a comenzar a transmitir. El despertar a la Torah. Espero que lo estén viendo bien. Esto es uno de los temas de donde el profeta Ezequiel 37, en Ezequiel capítulo 37 nos dice que había un valle de huesos secos. Ya todos los que han oído lo que se llama la plenitud de los gentiles, el tema de la plenitud de los gentiles, ves que hay un momento profético en la historia de la humanidad donde van a resucitar los huesos secos. Pero para resucitar a los huesos secos se necesita una voz, y esa voz está en su palabra. Esa voz que despierta, ese soplo, ese ruaj, que despierta a los huesos, y que los huesos toman cada uno sus huesos, se emerge carne, ligaduras, ligamentos, piel emergen, y después a lo último, todos que están ya como un gran ejército, le viene el Ruach HaKodesh, la presencia divina, la presencia del Mashiach en su naturaleza divina, y los hace vivir completamente. Y se le dice que toda ese ejército es toda la casa de Israel,
Pero eso que despierta, esa voz, ese rúa, sale de esa voz que está predicando lo que se le llama la Torá. Por eso se llama el despertar, porque la muerte de los huesos secos, esos huesos que están en sepulcro, esa muerte es comparada con un sueño. Por eso es el despertar. Despiértate tú que duermes. Usted va a ver que todo tiene que ver con eso. Despiértate, despiértate, que ha llegado tu luz. Usted va a saber de dónde sale la luz, cuál es el árbol de la vida. Todo tiene esto tiene tantos temas que van entrelazados. El árbol de vida, lo que te da vida, la lámpara que tiene, de donde sale el ruaj, que es el fuego. Esa lámpara es la Torá, que tiene que tener unción, porque usted puede tener una lámpara sin unción, usted puede tener la infraestructura, la Biblia, pero sin unción, sin revelación. Entonces usted va a ver cuál es esa voz que despierta los huesos secos. Introducción, vamos con los elementos generales, elementales. Definiciones de términos. Leyes. En la Reina Valera dice reyes. Y esta palabra hebrea, mishpatim. Mishpatim. En la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos. Cuando se habla de Torá, se está hablando de la escritura. Quiero que lo vean, que cuando tengamos, porque sé que hay muchas personas, y más sobre todo los que están en el grupo Yahshua, la Torá viviente, que hay muchas personas que no conocen estos términos, personas que no siguen, que no saben nada. Estoy tratando de hablarle de una forma que usted pueda entender a una persona que ha comenzado a estar aquí, a transmitir, prendió el equipo y vio por primera vez esta transmisión. No sabía nada de que existía el mundo hebreo, no existía, había conocido todo el cristianismo, pero no sabía este término. Entonces estoy tratando de traducir cada término. En la Torá, en la escritura, aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que Yahweh, bendito sea su nombre, el nombre Kadosh, ha dado a su pueblo. Vamos a hacer también un tema posteriormente para las personas, por rajen, por misericordia, a las personas que no conocen, sobre el tema del nombre también, los nombres. Entonces, la palabra de Yahweh, las palabras que hablan los mandamientos que Yahweh ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son Torah. Ese es el primer término que vamos a definir. En plural, Torot. Quizás podrán oír, wow, ¿qué es esto? Torah, sí, Torah. Vamos a ese es el texto original, eso es lo original. Entonces usted va a ver ahora en su idioma qué significa. Y en otro término hebreo, que es el plural, Torot. Significa, ahora el significado, instrucción, norma, ley, así lo han traducido. Instrucción, norma, ley. Comúnmente le han puesto ley cuando también tiene que tener el significado, en algunos casos, según el contexto, como norma o instrucción. Entonces, esta mala traducción de poner ley solamente ha hecho que muchas personas se encasillen en un concepto errado de la naturaleza de la palabra. Realmente el texto, el significado profundo de la Torá es instrucción, pero puede significar sea el contexto que esté, norma o ley. Viene de la raíz yará, otra palabra hebrea, que significa señalar. O sea, la instrucción, la Torá, nos señala algo. Es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Nos está señalando algo. ¿Qué será lo que nos señala? Ahora entendemos por qué el profeta, por qué Shaul dice que la Torá es que Mashiach es la finalidad de la Torá. De la Torá es Mashiach es la finalidad de la Torá, es el objetivo, lo que señala la Torá es el Mashiach. Ahora entendemos.
hace referencia a varias cosas. Y cuando digo Mashiach estoy diciendo el Mesías. Hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. En el contexto hay una instrucción cualquiera. Puede referirse a una instrucción cualquiera. Por ejemplo, en Proverbios 3:1, donde dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Está la palabra Torah en el texto hebreo. También puede referirse a una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por eso es que no se puede traducir como ley solamente. O sea, fue un error traducirla como ley solamente en algunos casos. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio. Dice Levítico 6:9 o 6:2 en hebreo. Esta es la instrucción Torah del holocausto. Instrucción Torah del sacrificio de la ofrenda. Esta es la instrucción del sacrificio de la ofrenda de Shalom o de paz. Y en Romanos 7:2 dice, la ley en cuanto al marido. La Torah en cuanto, la instrucción en cuanto al marido. Puede referirse también a la instrucción general entregada al pueblo de Israel. La instrucción general entregada al pueblo de Israel. O sea, lo que gobierna al pueblo de Israel. Las reglas de todo Israel. Así se refiere también. Por ejemplo, la Torá de Moisés, los 5 libros de Moisés, se le dice, la Torá de Moisés, los 5 libros de Moisés, el Humash, y en la teología y en la Septuaginta le pusieron Pentateuco. O sea, en el idioma griego, que no significa nada que tenga que ver con Torá, solamente significa 5. 5. Un momentico. Alguien quiere llamar cuando se está transmitiendo. Eso es increíble. ¿Todavía me escuchan? Tengo que desactivar el Messenger. Porque ¿cómo va a ser que si estoy transmitiendo me quieren llamar? Shalom. ¿Todavía me escuchan? ¿Se está transmitiendo? Respóndame online si se está transmitiendo todavía. Creo que sí. Perfecto. Los 5 libros de Moisés, el Humás o el Pentateuco, que en la Septuaginta se le dio ese nombre, que es la traducción de los 70 a 300 años antes del Mesías, cuando muchos judíos se helenizaron, trataron de hacer hicieron la primera traducción al griego, al Koine. Y ahí vino ese nombre, Pentateuco. De ahí vino también los nombres que tenemos ahora en la Reina Valera, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que no son así, es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemizbar y Devarim. Entonces, son nombres que vienen de la Septuaginta, no son nombres que son originales. Se le llama la ley también, por general. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:26, hablando de la norma general dada a Israel, dice, este libro de la ley, o sea, le está llamando el libro completo, libro de la ley, o Torah, que es lo que es el término hebreo. También en Josué, Yahoshua 1:7-8 dice, la ley, Torah, que Moshe te mandó, este libro de la ley, Torah, es como dice también, no se apartará este libro de la ley de tu boca para que todo lo que haga prospere en ello. En Matillahu, en Mateo 5:17, el Mesías dice, la ley. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Está hablando de la instrucción a Israel. En Lucas 24:44 habla de la ley de Moisés.
Lucas, el Mesías habla de la ley de Moisés. También podemos ver cuando el Mesías se refiere a la ley de Moisés y no está aquí este texto, pero lo voy a decir, en Juan 5, 46 al 47, donde dice, si creyeren a Moisés, me creerían a mí. Y cuando habla la palabra Moisés, se está refiriendo a toda la instrucción que de la Torá, dice, que le creerían a él. Si no creen sus escritos, se ve que es toda la instrucción a Israel, ¿cómo van a creer sus palabras? También se refiere a toda la escritura hebrea inspirada divinamente. Se le dice Torá también. El Tanaj, que es Torá y profeta, 5 libros de Moisés, los escritos, los salmos y los profetas. Es un acrónimo, la palabra Tanaj. La T es de Torá, la N-A es de Nevi'im, y la J o la K, porque a veces está con K, es de Ketuvim o Ketuvim. Nevi'im significa profeta, Ketuvim significa escrituras. También al Antiguo Testamento, como le dice la traducción posteriores, le pusieron así, Antiguo Testamento. Y también, como lo dice en el Nuevo Testamento, que debería ser, consideramos los escritos del pacto renovado como parte de las escrituras, son las escrituras posteriores a la Tanaj. Estas también se le llaman Torá. Ejemplos de los profetas. En Juan 12:34 dice, hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿De dónde sacaron eso? De Isaías 9:7. Ellos están citando Isaías 9:7. Entonces, ¿a qué le están diciendo en la ley? A Isaías 9:7. A la palabra del profeta le están diciendo Torah. Ejemplo de las escrituras. Juan, o sea, las escrituras que son los Ketuvim. En Juan 10:34, Yahushua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois Elohim? Elohim sois. ¿En qué escritura fue escrito? ¿En qué Ketuvim? ¿En qué Ketubá? Bueno, en el Salmo 82, a los salmos también se le llama Torah. Porque dijo, usted ve que dice en vuestra ley, entonces le llama vuestra ley a los salmos también. Ejemplo de los escritos del pacto renovado, 1 Corintios 9:21. Le dice, en la ley del Mesías. O sea, quiere decir que el pacto renovado también es Torah, porque la ley del Mesías viene con la palabra de Moisés. Dice él que si no le creen a él, no le creen a él. Si no le creen a Moshe, no le creen a él. Porque de mí habló Moshe, pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer sus palabras? Entonces la ley del Mesías es la ley que vino con Moisés. No hay agencia libre, todos están en Ejad, todos están unidos. O sea, no puede venir con otras palabras el Mesías. El Mesías vino con la palabra de Moisés. Lo único que Moisés es siervo de la casa y el Mesías es el dueño de la casa. El hijo. Entonces, por eso es que es mayor. Primero mandaron el siervo, ahora viene el hijo mismo a decir la ley que se le fue dada a Moisés. Segundo, la misbah. En plural, misbot. Son otros términos hebreos. Misbah, en plural, misbot. La ot es el plural femenino. Mandamiento significa término general para todo tipo de mandamientos. O sea, la palabra mandamiento es misbah, la palabra mandamientos es misbot. Viene de la raíz zabah, que significa ordenar. Entonces los mandamientos ordenan. Es increíble, pero cada cosa tiene un significado profundo. Los mandamientos te ordenan, te dan orden. En
ordenar también significa encomendar, encargar, mandar. Otro término, mispat. En plural, mispatim. Significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Quiero que me digan a ver si se está transmitiendo, si no se interrumpió por la llamada que hicieron. Por favor, las personas que están oyendo esta transmisión, las personas que están viendo esta enseñanza en el chat, escriban si la transmisión no se ha interrumpido porque hicieron una llamada en Messenger en el momento que estaba transmitiendo. Seguimos, mispatín. Significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz zafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet. Shofet significa juez. Por eso hay un fragmento en la escritura que se llama shofetim. Viene el otro término, juk, plural, jukim, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. ¿Qué significa jukim? Esos son términos que tenemos que tenerlo bien claro de la composición de la Torá. Jukim significa límite, tarea, porción, obligación o mandato. Viene de la raíz hakaj, que significa grabar, como grabar. Ahora entendemos porque la raíz es la matriz, la esencia. Entonces, estos son mandamientos que te hacen, que te graban, te determinan. Determinar significa y mandar también. Esta palabra aparece también en forma femenina como juka, en plural jukot. Ahora, eda. Número 5, eda. En plural, edot, que significa prueba o testimonio. Prueba o testimonio, eda o edot. Ya ustedes ven cuando digan las tablas del testimonio, y ya usted sabe qué palabra está tomando. La relación entre estas 5 palabras pueden ser ilustradas de la siguiente manera. La Torá es la instrucción general que fue dada desde el cielo, desde los Shamaim, por medio de Moisés. Los misbot o la misbah, puse las misbot. Bueno, las misbot, porque es femenino. Son todos los 613 mandamientos, porque lo han enumerado, pero usted puede, hay más. Pero, y hay mandamientos que eso lo detallaremos en otro tema, porque esto fue un rabino hace mucho tiempo que lo enumeró uno por uno. Dice, son todos los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moshe. Hay 3 diferentes tipos de misbot. Dentro de estos 613 son los mispatim, los jukim y los edot, lo que hemos mencionado. Los mispatim, ahora viene la definición de cada uno. Los mispatim son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Ahora usted va a entender cuáles son los que tienen que cada quien, sea género, sea posición, o sea rango, usted le cabe. Porque esta definición es que hace entender eso. Porque mucha gente dice 613 tengo que guardar, pero no son los 613, no son para toda una persona. Si usted es mujer, usted tiene mandamientos específicos para la mujer que está dentro de los mispatim. Si usted es hombre, usted no tiene los mandamientos de las mujeres. Si usted es Cohen, sacerdote, hay mandamientos que no lo tienen que hacer los otros. Si usted es
si hay templo también, dependiendo de si hay templo, si hay oficio sacerdotal, si estamos en la tierra, dentro de la tierra, van a haber una diversidad de casos donde se pueden aplicar los mandamientos al 100% y cuando no se pueden aplicar al 100%, los mandamientos que debemos aplicar. Por eso no caben los 613 en una persona. Entonces los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel son los mishpatim. Los hukim, lo que se llaman obligación o grabadura, son los mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. O sea, usted dice, ¿y qué mandamiento más extraño es? Tomar una vaca roja y quemarla y hacer un polvo y con ese polvo ya se limpia todas las impurezas del pueblo. Dice, como hemos dicho en anteriores parashot, en anteriores fragmentos, parashot significa fragmentos, un mandamiento que es denominado hug o categoría hug. Es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica entendible a primera vista. A primera vista. Porque va a haber revelación sobre cada mandamiento de eso. Este tipo de mandamiento más difícil para el hombre, es el más difícil para el hombre, perdón, vamos a ver la transmisión. Perfecto. Este tipo de mandamiento es el más difícil para el hombre porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlo. Es el mandamiento es el tipo de mandamiento a lo que más nos rebelamos y a lo que más los gentiles se rebelan. Es una prueba de nosotros contra los gentiles. Oigan, ustedes se van a dar cuenta cuáles son los mandamientos de carácter justo. Como no entienden bien la razón por la que tiene que cumplir este tipo de mandamiento, hay una batalla si la lógica o el mandamiento, o lo que te diga tu papá. Tu papá, cuando tú estás pequeño, hay mandamientos hug en tu casa. Hay mandamientos hug en tu casa, pero por no tener madurez no lo entiendes. Le aplica la lógica de tu madurez. No te juntes con fulano porque yo no quiero que tú no doble para esa esquina. Pero papi, ahí no pasa nada. Pero ahora vamos a ver esta relación con el Todopoderoso y cómo los gentiles que no tienen la madurez ni el discernimiento del Rúa te cuestionan por tu obediencia algo que tampoco tú estás entendiendo a primera vista. O sea, tienes que obedecerlo y te cuestionan por eso. Como no entiende bien la razón por la que tienes que cumplir este tipo de mandamientos, la mente natural, la mente en la carne, para que vean lo que es andar en la carne, el Yetzer-Hara, la inclinación al mal, tiende a rebelarse y despreciar el hug. Y eso podemos verlo en Números 15, en el Números, no sé cuál es la referencia, después busqué a ver la referencia de los, porque es la Parashá Hukim. Por esta razón, la mente no ha sido transformada por la Torá. La mente que no ha sido transformada por la Torá no ayuda al hombre a poner las obras de los mandamientos de carácter justo, de categoría justa. El Hug es el mandamiento que más eleva al hombre en el Ruach, en el espíritu. Porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, sin que la mente, o sea, ¿cuál es un mandamiento? Ve, sacrifícame a tu hijo en el monte Moriah. Todavía estamos teniendo la prueba de Abraham en pequeñas dosis con estos mandamientos. Un momento, vamos a poner el proyector.
Seguimos. El Huk es el mandamiento que te eleva al hombre en el Ruach, el que más eleva al hombre en el Ruach, en el espíritu, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, sin que la mente lo apoye, le dé apoyo, así que le obliga a subir a un nivel en el espíritu, en el Ruach, más alto. La obediencia al Huk tiene que ver con una relación de padre e hijo. Oigan, porque ahora entendemos cuándo es que somos llamados hijos de Elohim. Ahora vamos a entender cuándo es que somos llamados hijos de Elohim. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque el padre lo ha dicho. No porque hay una explicación del por qué tiene que hacer esto o aquello. Nuestra obediencia al mandamiento Huk crea una relación de obediencia en un nivel más profundo en el espíritu, en el Ruach y en amor. Aunque no entendamos, obedecemos. Simplemente porque papá nos los ha dicho. Por tanto, el Huk nos eleva por encima de lo natural, de lo lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, y nos lleva a la altura en el Ruach de relación y revelación profundas, como nuestro Avinu Sheba Shamayim, nuestro Padre que está en los cielos. Los mandamientos de carácter Huk están íntimamente ligados al Mesías. Íntimamente ligado al Mashiach. Por eso son tan importantes, además de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento Huk. En nuestro cuerpo y en nuestra mente recibimos también los ataques de los enemigos de la Torá. Como ellos no pueden entender la razón por la que fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros y de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre, que nos dio la Torá para ser cumplida. Así que la tentación principal que tenemos es la tentación principal que tenemos es dejarlos de cumplir. Que lo dejemos de cumplir, perdón. Es que lo dejemos de cumplir, esa es la tentación más grande que hay. Es el ataque. Los mandamientos de carácter Huk. Esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamiento. Si andamos en los Hukim, es la plural de Huk, en los Hukim de Yahweh, y guardamos el resto de sus mandamientos poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos o hablando de ellos o pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformado en una convivencia diaria en nuestras vidas. Entonces recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto. Y muchas personas no entienden por qué no le llega la bendición en el pacto. Y muchas personas que dicen, ¿por qué está tan bendito esa persona, esos judíos allá en Brooklyn? ¿Por qué es que esa gente no mueren? Murieron todos sus enemigos, murieron los egipcios, todas esas civilizaciones han pasado y siguen viviendo una parte de Israel que permanece para siempre y permanecerá para siempre. Y todo lo que toca prospera, los descendientes de Jacob, los Hukim. Los Edot, ahora vienen los Edot, son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Mesuzá, que son lo que dice Deuteronomio 6:4, dice, y la pondrás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los tzitziot, o los tzitzit, los flecos. Los tefilín, tenemos tefilín aquí que también dice en Deuteronomio, pondrás como frontales
en tu frente, y los amarrará en tu mano, en tu mano, y la pondrá en tu corazón. Eso se puede hacer literal, con los tefilín están literal, y el Mashiach no se fue en contra de los tefilín como muchos piensan. El Mashiach dijo, agrandan los tefilín, la filastería. O sea, está diciendo, existen, lo apoyó. Lo que hacen es que para ser visto lo agrandaban. Igual alargan sus flecos. Eso no es que lo descalificó, sino que le dijo, ustedes lo hacen para ser visto. O sea, lo apoyaba, él lo tenía en su manto, porque la que tenía flujo de sangre tomó ese edot, esa edad, ese testimonio. Eso es testimonio. Edot significa testimonio. Vístete como una novia. Ahora van a entender por qué la novia se viste. La novia no está vestida de gentil. En Devarim 4:44 al 45 nos dice: esta es pues la Torá, la ley que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, Edot. Oigan, eso está ahí en ese párrafo. Los estatutos, Hukim, las ordenanzas, Mispatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Repito, para que vean que eso está en un solo fragmento, ya todos esos términos. Y usted lo puede buscar, solamente tiene que tener la ciencia avanzada. El profeta Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia del conocimiento avanzará. Pero es para nuestro beneficio. Y para el perjuicio también de los impíos. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gesed, la bondad. ¿Y qué sucede? Que hay una tecnología llamada el Eastward, que se puede poner en teléfonos móviles y se puede también el Eastward poner en ese programa en la computadora. Y usted tiene, yo tengo, por ejemplo, 250 versiones de la Biblia. Usted puede tener la Septuaginta, puede tener Strong. Usted puede usted mismo buscar, si usted no quiere aprenderlos. Si es verdad que usted no lo quiere aprender, pero puede tener, por lo menos, buscar el término hebreo y saber que hacer su propio traductor. Y este párrafo, con ese sistema usted lo puede traducir. Dice ahí, esta pues es la ley, la palabra ley Torah, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, Edot, los estatutos Hukim y las ordenanzas Mispatim que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. En este texto estamos estudiando y encontramos las palabras Mispatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Eso es lo general. El 60% de la escritura son las reglas generales que rigen lo social. Ese es el 60%, que tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes lo van a entender. Ya que se había entregado 10 palabras, y vamos a hablar de 10 ahora, 10 palabras audibles desde el monte Sinaí. Por eso, quiero que ustedes tengan claro esto. La traducción, cuando ustedes dicen los 10 mandamientos, no son 10 mandamientos. Ese término no existe en el original hebreo. En el texto hebreo no existe 10 mandamientos. En el texto hebreo dice Aser HaDevarim, las 10 palabras, que puede tener 14 mandamientos. Es probable que sean 14 mandamientos en vez de 10 mandamientos. Hay 14 mandamientos. Pero se le llama el término hebreo que se le ha dado a esas primeras 10 palabras, esas primeras 10 frases son las 10 palabras. Aser HaDevarim. Aser HaDevarim. Yo tengo esas 10 palabras por ahí, que después se las daré en la transmisión. Las 10 palabras. ¿Por qué 10? Porque 10 representa la totalidad de todos los mandamientos. ¿Y qué fue el proceso que sucedió en aquel día de Shavuot o Pentecostés?
fue el primer día de Pentecostés de la humanidad, de los hijos de Israel, porque habían proféticos, pero el primer Pentecostés, la palabra Pentecostés viene de la Septuaginta, el término original es Shavuot, semanas, fiestas de la semana, que fueron los 50 días desde la primicia, según Levítico 23, hasta uno de los primeros días del tercer mes. El primer Shavuot, en otro estudio lo vamos a ver, fue el 7 de Sivan, el 7 del tercer mes, a 50 días de la salida de Egipto, de la salida del Mar Rojo, de el 17 de Abib. ¿Por qué el 17 de Abib? Porque ese día se abrió el mar a la puesta del sol. Eso lo vamos a ver. Si quieren oír el Shabbat, la parashá número 13, ahí lo voy a explicar. ¿Por qué de un 17 de Abib a un 7 de Sivan? ¿Y por qué hubieron 3 días y 3 noches para pasar al otro lado del mar? Desde que salieron de Egipto hasta que cruzaron al otro lado del mar. 3 días y 3 noches, igual que como dijo el Mashiach de su resurrección. Porque tenía que darse lo mismo. Pero ahí vemos que el primer Shavuot de la humanidad se entregaron las 10 palabras. Por conmemoración a eso está en Shemot, Éxodo 19, fue que se dieron las 10 palabras. Las 10 palabras, una representación de toda su ordenanza, de todos sus misbot, de todos sus mandamientos. Realmente él quería dar todos los mandamientos, hasta los de clase social, los Juquín y todo, en voz audible. Pero ¿qué sucede? En ese momento el pueblo tomó terror y le dijo, no nos sigas hablando porque ciertamente moriremos. Y se quedó en 10. Entonces, estos 10, de los 10 para atrás, quien habló fue Moshe, Yahweh a través de Moshe. Porque ellos dijeron que no nos siga hablando porque ciertamente moriremos. Para que la gente no piense que los otros mandamientos tampoco vino de parte, que no tienen la misma calidad. Claro, tienen la misma calidad, a través de Moshe. Moshe es una analogía del mismo libro llamado Torah. Por eso es que a la Torah le dicen Moshe. Porque Moshe habló de mí. A la Torah le dicen Moshe. Entonces, por eso Moshe podía entrar independientemente de la autoridad que tenía el Cohen Gadol, Moshe podía entrar al lugar santísimo. Moshe puso la Torah, el libro, el rollo de los 5 libros, porque no era libro como lo tenemos ahora, rollos, al lado derecho, a la diestra del trono de la bondad. Usted sabía que cuando dicen el trono de la bondad, el trono de la gracia, se está refiriendo al lugar santísimo, al propiciatorio, al arca del pacto. Así es, a ese lugar que se llamaba el trono de la bondad, el trono de la gracia. Y que el trono de la gracia está tan relacionada con los mandamientos que en el lado derecho del trono de la gracia está la Torah. O sea que una gracia sin Torah hay que revisarla. Entonces, estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos en estas 10 palabras. ¿Por qué 10? Porque esto es algo profético. Hasta el pueblo de Israel se dividió en 2 y 10. 2 grandes mandamientos y 10 palabras. Y después toda la nación de Israel. Asimismo, 2 grandes mandamientos, 10 palabras y después todo el resto de los mandamientos. Van a entenderlo porque este tema es crucial para no negar
un mandamiento y que ningún mandamiento caiga en tierra y que seamos vistos y que nos entremos en Teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento, porque esto es lo que dice que nosotros reconocemos lo que hemos transgredido. Dice Juan 3, primero Juan 3:4. Primero Juan 3:4 dice, de Yohanan 3:4. Todo aquel que peca infringe la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Shaul dijo algo similar. Shaul dijo que ¿cómo yo conocería el pecado si no hubiera conocido la Torá? ¿Cómo hubiera conocido que adulterar es malo si la Torá no dice no adulterarás? O sea, ¿qué es lo que me da conocimiento a mí de que hay un pecado, algo que no es compatible con el Todopoderoso? Que yo rompa un pequeño detalle, un pequeño fragmento de su instrucción, que yo no la obedezca. Entonces, el conocimiento de esto es importante, porque aquí es que vamos a entrar en lo que es la verdadera arrepentimiento, la verdadera teshuvah, el verdadero volver, porque la palabra teshuvah viene del verbo shuv, que significa regresar. Y si dice regresar, no es para todo el mundo. Es para los que estuvieron y tienen que regresar. Oigan, es grande esto. La misma palabra, raíz de la palabra arrepentimiento, en original, la palabra original, arrepentimiento, shuv, teshuvah, shuv, es regresar. ¿Y quién va a regresar donde nunca se fue? Sino el que se fue. Sí. Las 10 palabras, un resumen de los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. Aquí vemos una gráfica muy importante que la tengan. Torah es lo completo, los dos mandamientos, el gran mandamiento, los 2 mandamientos, los 10 mandamientos y todo el libro es Torah. Se clasifica en los 613 misbot, o todos los misbot, o todos los mandamientos, y los mandamientos tienen 3 clasificaciones de categoría: Edot, Hukim y Mishpatim. Y ahora vamos a explicar bien. Mishpatim, reglas sociales, cubre el 60% de la ley de Moisés. Mishpatim, 60% de la ley de Moisés. Hukim, un 20%. Edot, el otro 20%. Mishpatim, 60%. Hukim, 20%. Edot, 20%. Aquí lo vemos. Entonces usted va a ver que el Mashiach dice que hay una categoría también de obedientes. Cuando está explicando la parábola del sembrador, que dice que cuando uno trae en predegare, otras semillas caen en espinos y otras caen en el camino. Ninguna de esas son las que están aquí. Pero las que caen en terreno fértil dan 3 producciones. Una a 60, otra de una 30, una 60 y otra 100 por 1. 60, todo lo que obedecen las leyes sociales. Perdón, recapitulo. 30, todo lo que obedecen las leyes sociales, no 60. 30, todo lo que obedecen las leyes sociales. En este caso, los que obedecen los Mishpatim y los Hukim están en 60. Vean que no es dejando uno y cogiendo el otro, es agregándolo. Y los que obedecen los Mishpatim, los Hukim y los Edot son al 100 por 1, o sea, están completos.
Quiere decir que la grande en el reino de los cielos es la novia, porque está sin mancha, 1, sin tacha, 2, y sin cosa semejante, 3. Sin mancha, mispatín. Sin tacha, juquín. Y sin cosa semejante, edot, porque está vestida como una novia ataviada para su marido. Tiene edot. Da testimonio de que novia. O sea, es un tema demasiado. Aquí tenemos atrio, lugar Kodesh y lugar Kodesh HaKodashim. ¿Dónde va a estar la novia? En el lugar Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo. Los mispatín son los que están en el atrio. Todo el mundo va para allá. Los hukim, lugar Kodesh, ya en santificación. Pero los edot tienen la vestidura de quién puede estar adentro en el lugar santísimo. O sea, hay un mar de información y de dimensión en esto increíble, pero increíble. Yo no quiero ampliarle más porque esto es la introducción. Todos los misbot, todos los mandamientos se resumen en ahava, amor, ahava. Usted quiere decir, ¿dónde están todos los misbot? ¿Cómo tú puedes decir todos los misbot en una sola palabra? Ahava, amor. Como dice Primera de Yohanan, Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora entendemos que no es algo sentimental. Ahora entendemos que no es Roma, porque la palabra amor que tenemos en el léxico de nuestro vocabulario latino, amor es Roma al revés. Por eso se dice romanticismo, de Roma. Romántico, somos romanos. No, ahava. Porque en griego el amor también tiene 3 facetas. Eros, ágape y filial. Filial, eros y ágape. No, en hebreo es ahavá y es guardar. Es obedecer. Ahora entendemos por qué dice el amor de muchos se enfriará. Por haberse enfriado, dice, por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Pero la palabra maldad es en la palabra griega, transgresión a la Torá, que es la palabra anominia, en griego, que la pusieron como maldad. Para que usted no le entienda, por las traducciones lo que hicieron fue un atentado. Fue un atentado que hicieron con todas las mentes de todos los seres humanos cuando en las traducciones, porque el que no escudriña se va a quedar en el atentado. Por eso dice escudriñar. Escudriñar no se trata de usted recibir una traducción y quedarse así. Escudriñar significa investigar, buscar. Buscad y hallaréis, tocad y os abrirá, llamad y os responderán. Entonces, cuando usted ve la palabra maldad, la palabra iniquidad y la palabra pecado, en muchos casos en el Nuevo Testamento, como le llaman, es la palabra anomos o anominian. Anomos, si usted busca el mismo Strong, se va a dar cuenta que anomos significa sin ley. Anomos, nomos, ley, a en la negación. Y anominia significa transgresores a la ley, sin leyes. Entonces, si el mismo griego me está diciendo a mí que primero Yohanan, que cuando Mashiach habló, por haberse multiplicado la transgresión a la Torá, la anominia, el ahava, quiere decir la obediencia de muchos se enfriará. Ahora entendemos que es el ahava, porque nos han explicado un amor eros, un amor filial, un amor ágape y un Roma al revés, amor. ¿Qué dice entonces? Primero Yohanan 5:3, pues este es el ahava, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero para colmo, en Yohanan 14:15 nos dice Mashiach, si me aman, si me tienen ahava, guarden mis mandamientos.
Lo único no son los sentimientos que definen el Ahava, señores. El mundo está cristiano, el mundo de la doctrina del reemplazo, el reemplazo de Israel, se ha basado en los sentimientos. Yo sentí el espíritu, yo sentí que Él me ama, yo sentí que ellos me quieren, yo sentí. Isaac o Isaac fue engañado por los sentimientos, porque él dice, te oigo como Jacob, pero te siento como Esaú. Copiemos cuál fue la moraleja de eso. Eso se llama en hebreo el remetz, el drash, la enseñanza. Seguimos. Después dos grandes bloques. Después de estos dos grandes bloques, ¿cuáles son los dos grandes bloques? Primero es el amor, el ahava, que es guardar los mandamientos. Después vienen dos grandes bloques. ¿Cuál es? Amar a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes. Primero un bloque, el amor, después los dos grandes. Amar a tu Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, como les recordó el Mashiach a los judíos. ¿Qué dije yo? Recordó. ¿Qué significa recordar? Que ya lo sabían. Se lo recordó. O sea, que el que lee, el que está en la doctrina del reemplazo cree que esto es nuevo. Y esto es recordar. El que viene de la programación de Roma cree que amar a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es algo nuevo. Es un recuerdo. Estos dos grandes bloques. Matillahu 22:37 nos dice, Yahushua le contestó, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu ser, con toda tu mente. Este es el mayor y el principal mandamiento. ¿Cómo le dice? Este es el mayor. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 6:4. Así comienza. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Be'achata Yahweh Elohecha, bechol levavecha, uchol nashecha, bechol meodeja. Ese es el grande mandamiento. Se llama en hebreo Mitzvah Gedola, el mayor de los mandamientos. Asimismo dijo él en esta expresión traducida. Este es el Mitzvah Gedola, el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Be'achatal yerajá kamoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo muy hebreo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá, dice él. Y qué bueno que tengo esta traducción, porque mucha traducción dice, este es el resumen de toda la Torá y los profetas. Y muchas personas asumen que la palabra resumir es quitar, es en vez, es en lugar. No, no es en lugar. Resume es basar. Resumir es basar. Está basado. En esto se basa la Torá y los profetas, en esos dos grandes bloques. Amar a Elohim sobre todas las cosas. El mandamiento matriz es de Devarim 6:5. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Y está en los primeros 4 mandamientos de las 10 palabras. Este bloque de amar a Elohim sobre todas las cosas son los primeros 4 de las 10 palabras. ¿Cuáles son los primeros 4? No tendrás otro Elohim aparte de mí. No te harás imagen ni semejanza ni representación alguna de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra. No te postrarás a ella ni le rendirás homenaje, porque yo soy Yahweh fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, y muestro bondad a millares de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Zahor Hayom HaShabbat Lekadeshot. Acuérdate. ¿Qué significa acuérdate? Que ya le lo está recargando.
Acuérdate del Shabbat para apartarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es día de Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los Shamaim, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo apartó. Los primeros 4 tienen que ver con la relación al Todopoderoso, amar a Yahweh sobre todas las cosas, amar a Elohim sobre todas las cosas. Y también todos los mandamientos que tienen que ver con la fidelidad, ya para ampliarlo más en la misma Torah, también se refiere a todos los mandamientos que tienen que ver con la fidelidad a Elohim y a su reino. Como el mismo mandamiento de Deuteronomio 6:5, que ya no está dentro de los 10, pero es el gran mandamiento que mencionó Yahshua HaMashiach. Los Hukim y los Edot están en esos mandamientos. Los Hukim porque es un padre a sus hijos, y los Edot porque son los que nos visten, los que nos distinguen, los que nos dicen son hijos de Elohim, son de él, pertenecen a él, son de su pueblo, son suyos. Mandamiento de fidelidad. Vean que los Edot van a estar en los 2 bloques. Los Edot van a estar en los 2 bloques. Después viene el otro bloque grande, amar a tu prójimo como a ti mismo. El otro bloque bien amplio son los mandamientos matriz. Está en Vayikra, Levítico 19:18. No tomen venganza sobre o cargues rencor con ninguno de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh, firmó él. Ve'ahavta li'areja kamoja. ¿Dónde nos dice en Brit Hadashah o en el Pacto Renovado? Mateo 5:43 nos dice: ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a su enemigo y oren por los que los persiguen. ¿Qué sucedió ahí con Yahushua? Le sumó el mandamiento, lo hizo más grande, lo hizo con más, hay que tener más obediencia todavía. Si fuera solamente amar a nuestro prójimo, no, amar también a nuestros enemigos. Mateo 19:19 dice: honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:8 dice: no le quede debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo, el ahava mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá. Con el Nuevo Testamento, con la Torá, dice Romanos, el Shaliach Shaul. Pues los mandamientos: no cometas adulterio. ¿Dónde está eso? No asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro está resumido en una misma, en un mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo que tienen que ver con las leyes sociales, los mispatim. Gálatas 5:14, porque toda la Torah está resumida en una oración: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué toda? Porque en esencia es el ahava. Si tú amas a tu prójimo, porque tú amas a tu Elohim por obligación. Tú amas al que ve, es porque ama al que no ve. Si amas al que ve, porque amas al que no ve. Viene por gravedad. En Santiago 2:8 dice: si en verdad ustedes logran la meta de la Torá, oigan, estamos hablando del Nuevo Testamento, porque la gente no busca esto, porque la gente cree que te estamos dando el despertar a la Torá, la validez a la Torá.
para que el que ha regresado o el que nunca ha guardado esto, o el que ha estado en un sistema donde le dijeron ya Mashiach, ya el Nuevo Testamento no tiene que ver con la ley de Moisés, usted va a ver cuál es la validez de la ley de Moisés, la real validez de la ley de Moisés. El verdadero descubrimiento de lo que usted no imaginaba que era la ley de Moisés. Usted va a saber también cuál es el valor de la ley de Moisés. En los Tehilín, en el Salmo 119 dice que es más valioso que el oro, y más que oro más afinado, y más dulce que la miel que destila del panal. También dice lo que hace la Torá de Moisés. Dice el Salmo 19, 17. La Torá de Moisés transforma el alma. ¿Cómo es eso? La Torá transforma el alma. También transforma. Santiago 2:8 dice, si en verdad ustedes logran la meta de la Torá, del reino, en conformidad con el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Estos están en los restantes 6 mandamientos de las 10 palabras. En forma resumida, ¿cuáles son los restantes? Que claro que el quinto tiene que ver con el Padre de los cielos, porque también hay que honrarlo por nuestro Padre. Pero el quinto dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh te los te da. Y esa palabra tierra tiene que ver con la posesión que le dan a Israel. O sea, que el que cumple honrar a su padre y a su madre, en pocas palabras, se está adjudicando un mandamiento que tiene que ver con Israel, de una promesa que le van a hacer a Israel. Entonces, esa tierra que Yahweh Elohim te da, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh Elohim te da, no es cualquier tierra, es Eretz. Es la tierra prometida. O sea que todo aquel que lo guarda está diciendo, yo quiero pertenecer, yo soy de ese pueblo, yo quiero ser. Es como dice en todas las historias que usted ve de los patriarcas, que los extranjeros que obedecían las leyes de Israel automáticamente le decían, ustedes son como nosotros. Si quiere guardar, por ejemplo, Pascua, en Éxodo dice eso, sea de circuncidado, por ejemplo, haga esa ley para que ahora dice, y el extranjero tendrá una misma Torá y una misma ley, tanto el extranjero como el natural. O sea, está diciendo que el extranjero tiene derecho a eso, pero tiene que nacerle del corazón. Y eso significa nacerle del corazón, ser circuncidado en el corazón. Ahora entiende lo que es circuncisión del corazón. La que hace el Mashiach, ¿cuál es? Ese tipo de circuncisión es la que hace el Mashiach, que tú te reconcilies con la Torá, con la instrucción, porque estaba como huesos secos en un gran valle lleno de polvo, y el Ruach, el espíritu del Mashiach, te introdujo esas normas para que tú vuelvas a tomar vida. En su forma más ampliada están en los misbot, que tienen que ver con las regulaciones de carácter social. Ejemplo, todos los mispatín y todos los edot. Están los edot siempre en los dos lugares, porque los edot es la apariencia, la vestidura, los que distingue a un israelita. Los testimonios. Las palabras del Mesías con relación a la Torá. Mateo 5:17 en adelante dice, no penséis que yo he venido a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Muchos de los que quieren salir debajo de la goma del camión dicen que cumplir significa ya, que no hay que guardar esa palabra, y se quedan ahí. Pero si seguimos más adelante, dice, en verdad les digo que mientras no pase el cielo y la tierra, ni siquiera una yot, que lo traducen en la Reina Valera como una jota, ni una nekudá, en la Reina Valera traducido como una tilde, no pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido.
Y dicen, ahí no, porque ya se cumplió con su muerte. Pero si seguimos adelante, dice, por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará más pequeño, se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, dice que hasta todo se ha cumplido después de la muerte del Mesías. Entonces, ¿por qué habla del reino de los cielos aquí? Para que lo enseñe, para que no lo enseñe ni lo practique. Y dice, pero cualquiera que lo cumpla y lo enseñe, a este se le considera grande en el reino de los cielos. Entonces está hablando del reino, no está hablando del cumplir de su muerte, está hablando de cuando venga en su reino. Todo será ahí, después de su reino, es que en todo se cumple. Ahí es que pasan los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra pasan después de su reino, del séptimo milenio, después del milenio de su reinado. Recuerden, se dice que los cielos serán estopa, dice será, y dice Pedro que va a haber fuego. Después del milenio, dice Apocalipsis, caerá fuego del cielo, y entonces ahí pasan los cielos y la tierra. Y Corintio dice que él se va a someter ya después al Padre, alaba, y todos tendremos un mismo estatus, pero ya no vamos a investigar del octavo milenio cuando todavía no sabemos lo que va a pasar en el séptimo. Tenemos que ahora estudiar del reino que viene. Mashiach viene a reinar. Mashiach viene a reinar. En Matillahu, Mateos 22:37 dice, Yahushua le contestó, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal de los mandamientos. Y el segundo, semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torah y los profetas. O sea que esto está en la boca del Mashiach. Y ahora vamos a citar, ahora que llegamos aquí, para concluir, lo que dijo Shaul, o muy cariñosamente traducido como Pablo. Shaul dijo en muchas ocasiones, y voy a buscar este programa que tengo aquí que se llama el Eastward. Ahí usted ve todas esas versiones que tengo ahí. Y ahora mismo está en una que se llama versión israelita nazarena. Y usted busca en esta versión, porque dice no, que Pablo no guardó la Torah. Puede ser que Pablo no la haya guardado, pero Shaul sí la guardó. No, que Pablo no enseñó la Torah. Puede ser que Pablo no la haya enseñado, pero Shaul sí la enseñó. O sea, ¿en qué va ese tipo de ejercicio que le estoy diciendo? Es que el que distorsionaron sí no la cumplió, sí no la enseñó, pero el que es el real sí la enseñó y sí la cumplió. Entonces buscamos en Hechos 21 y nos vamos a dar cuenta qué sucedió con el mismo Shaul con relación a la misma Torah y lo que decían de él, porque desde el siglo I estaban diciendo que él no la cumplía ni la enseñaba, lo estaban cuestionando desde el siglo I. Y tenemos que ver eso. Hechos 21 nos dice, después de despedirnos de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, Roas, de allí a Patara. No, es que estoy leyendo desde el 21, perdón. Hechos 21. Leí muchas y cosas que no iban. Aquí lo pongo en rojo. Dice, pero les informaron, les ha informado acerca de ti. ¿Quién le ha informado? Que tú enseñas a apartarte de ¿qué? ¿Que le enseña qué? ¿Apartarse de quién? De Moshe, a todos los judíos que están entre los ¿qué? ¿Entre los dónde que están? Entre los gentiles. No es los judíos que están en Jerusalén, es a lo que él fue a buscar. Que enseña a los judíos que están entre los gentiles a apartarse de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres.
Ese era el pensamiento desde hace 2000 años atrás. ¿Qué será ahora después de Roma y todo el conglomerado que ha habido? Y todo el sancocho que han hecho con la traducción. Dice el 22, ¿qué hay pues? Van a buscar una solución. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente oirán que tú has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Lleva contigo a estos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen la cabeza. ¿Dónde está ese mandamiento de rapar la cabeza? En número 6 es el voto de Nazareo, que para terminar la consagración había que raparse la cabeza para terminar esa consagración, porque era dejarse crecer el cabello indefinidamente, y para que terminara esa consagración, el día que ya le diera fin, había que ir a pagar un dinero a los sacerdotes y que les raparan la cabeza, porque ya dar testimonio de que ya habían salido de ese voto. Pues eso fue lo que pasó con Sansón, que le quitaron el cabellero, el cabello. Dice 4 hombres que han hecho voto, y que ese es el voto. Lleva contigo, purifícate con ellos, paga con ellos para que se rapen la cabeza, y todos sabrán que las cosas no son como se le ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando ¿qué? La Torá. ¿Y qué significa? ¿Cómo es eso? Alguien que va en busca de los gentiles y está enseñando supuestamente que ya no hay que guardar la Torá, y él mismo practica Torá. ¿Usted ve la distorsión que nos ha hecho Roma a nosotros? Enseñándonos un Pablo desobediente en vez de un Shaul obediente hasta la muerte. Porque él murió por eso, por la obediencia. Porque él dijo, esta obediencia se la debo al Mesías, que me fortalece. La obediencia es esforzarse. La obediencia es el esforzar que habla Shaul. Dice, cuando usted no ha oído esta expresión que todos los cristianos y todas las personas lo toman ahí, que dice que el Mashiach te fortalece, dice que Cristo, ¿cómo es? Filipenses 4:13, todo lo puede Mashiach que me fortalece. Pero ¿qué es que todo lo puede Mashiach? ¿Qué es lo que te hace Mashiach hacer todo? ¿Qué todo? Obedecer. El Mashiach dijo, el que persevere hasta el fin. ¿En qué voy a perseverar? ¿En perseverar en una prédica con un megáfono en la esquina? No, en obedecer. Esa es la mayor prédica que yo puedo dar. Esa es la mayor. Veo un pueblo, dice Balaam, que ha sido apartado de los demás pueblos. Y no puedo proferir maldición sobre ese pueblo. Ahora nos toca a aquellos que estuvimos en la diáspora, que pensamos que no fuimos ni arañas ni catas de ese pueblo, pero que éramos huesos secos y fuimos esparcidos como peces en el mar. Resucitar. Y aquello que, vamos a suponer que usted crea que no sea nada en ninguna simiente física, que usted no cumplió esa profecía. Usted puede ser como Rula Moabita. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Solamente la muerte hará separación entre nosotros. Oye, eso fue lo que dijo Ruth, la Moabita. Pero aquí tenemos tantos ejemplos. ¿Y por qué entonces ahora cambió todo al instante de que murió y resucitó el Mesías? De que Roma tomó el control, cambió todo lo que era. Todo lo que estaba en un común denominador ahora cambió de repente, se descarriló el tren. En el 325. Por la gracia, por la gracia. Tenemos que definir esa palabra, gracia. La palabra gracia, y voy a dar una ampliación, un pequeño detalle, porque esto va a otro tema. La palabra gracia tiene que ver, está en la Septuaginta.
es la palabra hem. Hem. Y esa palabra en la Septuaginta, o sea, la palabra hem es la que está detrás, o eset, que es la palabra bondad. Cada vez que usted dice, no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Estamos diciendo por la bondad. Porque si usted investiga qué es la palabra gracia, si usted busca la mitología griega, usted se va a dar cuenta que las 3 prostitutas que tenía Zeus, hijas de él, se llamaban las gracias. En el Parque Mirador de este país hay una escultura que tiene tres ninfas, así que se llaman en el panteón de Zeus, que se llaman las gracias. Hay una fuente llamada las gracias. Y usted la puede buscar en Wikipedia, eso es fácil, está todo gratis ahí, usted puede buscar la información. Pero Roma le gustó, todas las palabras paganas le gustó a Roma para ponerla, porque había que quitarle el aroma hebreo. A la escritura había que quitarle el aroma hebreo. Usted puede traducir y no quitar el aroma original de una cultura. Usted puede buscar un libro hindú y no quitarle el aroma hindú. Puede traducirlo y tratar de que se quede con el aroma hindú. ¿Cómo? Dejando los nombres iguales. Y las expresiones idiomáticas, tratar de buscar, porque hay un elemento que hacen las editoras, que es que no hacen reemplazo. ¿Qué es lo que hacen el sistema del préstamo? Eso es un sistema que hacen los grandes escritores cuando van a traspasar de una cultura a otro idioma. El sistema del préstamo es que dejan las expresiones idiomáticas de la misma manera. Y entonces, al traducir las expresiones idiomáticas que son endémicos de un país, ¿cómo usted cree que va a entenderlo otro país? Si yo digo, en este país se dice a una persona que está afuera, que no tiene dinero, estoy en olla. Y un argentino hoy escucha, estoy en olla, si no le dicen qué significa esa expresión, van a pensar que se meten dentro de una olla. Sin embargo, esto está lleno en la escritura de expresiones idiomáticas hebreas que tienen que tener el sistema del préstamo o el sistema de la explicación para cuando se tradujeron. Por eso es que se sabe que las traducciones no fueron hechas por los Shaliahim. Las traducciones al griego no fueron hechas por ellos, fueron hechas por otros. Y puede ser, esos otros no eran del pueblo hebreo. Porque una persona del pueblo hebreo que traduce expresiones idiomáticas a otro idioma tiene que poner el significado de esas expresiones idiomáticas. Esa es la principal evidencia de que los escritos no fueron en griegos del Nuevo Testamento. ¿Que no aparece en los escritos hebreos? Claro, no aparece. Apareció un Mateo Shentov que fue del siglo de la Edad Media, pero no del siglo primero. Entonces ya dicen, no, lo descalifican. Nadie quiere aceptar la realidad, pero estas son las evidencias, señores. Por ejemplo, el día y la hora que nadie sabe, eso está John Hackeset. Ahí tenemos también Hechos 15, que vamos también a ver para terminar esta introducción a la Torá, que no ha sido de mucha ayuda. En Hechos 15, quería poner Hechos 15 porque ha sido tan descontextualizado Hechos 15, muy descontextualizado. Y aquí estaba hablando de los gentiles querían entrar. La cuestión era, la reunión de Hechos 15 era porque habían ciertos gentiles que querían entrar a la fe hebrea. No es otra fe nueva, es la fe hebrea que quieren. ¿Cómo yo sé que es la fe hebrea que quieren? Por lo que dice Jacob cuando se levantó. La cuestión es que muchos dicen querían circuncidar, dice aquí, ciertos hombres que habían bajado de Judá se pusieron a enseñarle a los hermanos que si no circuncidaba de acuerdo al rito de Moisés, y esto lo expliqué yo en preguntas y respuestas de la Torá, que el rito de Moisés tiene que ver con algo que se efectuó en el tiempo de los macabeos.
que no es el rito de Moisés, de la Torá de Moisés. En la Torá de Moisés no hay un rito. La palabra rito no es lo que determina que no viene de Moisés. Cuando dice rito de Moisés, se está diciendo una práctica que se generó en el tiempo de los macabeos. Si usted lee el libro de los macabeos, usted se va a dar cuenta que había una operación que se hacían los judíos que se helenizaban, o sea, que eran asimilados a la cultura griega, que querían ser griegos, para poder entrar a los gimnasios eran completamente desnudos. Eso está en el libro de los macabeos. Y había que disimularse con una operación, el prepucio, la cobertura del miembro varonil. Y ellos se hacían una operación asimulándose que no tuvieron circuncisión. Entonces ese rito se generó en base a lo que estaban haciendo esos judíos que eran llamados los rebeldes. Renegados le llamaban. Y está en el libro de ahí, de los macabeos. Entonces ellos practicaron una circuncisión que ya no pudieran hacerse ninguna operación. Y ese se le llamó el rito de Moisés. Que en la actualidad lo hacen los fariseos. Lo hacen los judíos ortodoxos. Y esas eran las que estaban en cuestión aquí, que si no le practicaban esa circuncisión según el rito de Moisés, no según lo que dice la Torá. Si una gente lee eso, cree que viene de la Torá. Entonces, si usted sigue leyendo y está en ese cuestionamiento y todo eso, ¿qué sucede? Que cuando se levanta Jacob, o mal traducido como Santiago, lo voy a buscar aquí, dice Santiago, en ese cuestionamiento de lo que sucedió en ese, si hay que circuncidarlo, si no, qué es lo que tienen que hacer. Comienzo, dice 17 por ahí. Cuando terminaron de hablar, el 13, Hechos 15:13, Jacob intervino diciendo: hermanos, óiganme, Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerda la palabra de los profetas, y hay que buscar qué profeta es, porque así entonces no va a poder entonces entender en qué se basa esta profecía. Como está escrito: después de esto volveré a reconstruir la cabaña de David que estaba caída. Entonces, ¿con qué está relacionando esto? Esos gentiles que entran con el pueblo de Israel, la cabaña de David que estaba como caída. Si usted dice Amós 9, del 11 en adelante, se va a dar cuenta que está hablando del pueblo de Israel y que esos gentiles pertenecen al pueblo de Israel. Dice: reconstruir la ruina y volveré a levantar para él el resto de los hombres que busquen a Yahweh y todos los gentiles sobre el cual invoquen ¿qué? Mi nombre. Dice Yahweh que hace esas cosas que son conocidas desde la perpetuidad. Por lo cual, ahí vienen los 4 reglamentos. Juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten ¿a quién? Si se convierten a Yahweh, es porque se están asimilando injertando ahí el pueblo de Israel. No podemos ver otro pueblo, al pueblo de Israel, porque Yahweh no se ha separado de Israel. Yahweh no ha desechado a Israel, su pueblo Israel, y ahí es que se van a ser injertados. Entonces, dice que se convierte a Yahweh, que ¿a quién se está injertando? A Israel. Eso es lo que quiero que entiendan. Sino que se le escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos. Primero, si usted está en una doctrina del reemplazo o una doctrina que heredó, que fue Constantino que la creó, que fue Roma, y que tiene vestigios de Roma, está en idolatría. Hay que quitarse, separar. Ese es el primer reglamento. Salirse de ese sistema para que no esté con los ídolos. Fornicación.
una relación ilícita no puede tener. Estrangulado no puede comer, y ahí están en lo estrangulado todos los animales kosher. Levítico 11 entero está ahí. Está todo lo que es el kashrut, la dieta que te contamina. Tú no puedes comer nada que te contamine. Y sangre, si hay 2 mandamientos de esos 4 reglamentos para comenzar, que tienen que ver con comida. Esos 2 mandamientos es, no te contamines con nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Ahora, Hechos 15:21 dice, porque desde tiempos antiguos Moisés, ¿qué es lo que van a oír? La gente que explica esto no te lo llega hasta ese pedacito, porque no le conviene, porque se le derrumba todo el castillo que han hecho con este capítulo, diciendo que ya con este concilio hicieron el cristianismo. Y es todo lo contrario, es para convertir a aquellos que regresan a ser injertados, a ser hebreos. Porque dice que es para que oigan a Moshe esos 4 reglamentos. Que tienen cada ciudad quien los proclame en la sinagoga, que se leen cada. Por implicación, el 5.º mandamiento de los 4 reglamentos es que vayan a oír a Moshe en cada Shabbat. Y después se va a revisar, se le va a hacer una. Y esto es lo que hacen todos el pueblo de Israel desde hace mucho. Está recordando un procedimiento que se hace en la sinagoga para los gentiles, que van a convertirse al pueblo judío. ¿Qué es lo que hacen? 4 reglamentos. No te contamines, no venga contaminado. Ven tajor, no tamé. Porque tamé nadie puede venir a una congregación de Kadoshim. Los apartados están apartados y usted no puede estar desapartado con los apartados. Entonces, ven sin comer estrangulado y sin comer sangre. ¿Por qué? Porque esto engloba en estos 2 mandamientos todo lo que te contamina. El cerdito, la longaniza y todo. Por si acaso no lo entendían los cristianos que explican esto. Porque tengo que hablar claro. Eso lo están explicando de los púlpitos así. Y no relación ilícita y 0 idolatría. Salte de Roma. Porque en Roma no puedes pertenecer tú no puedes ir a una congregación a tener intención de pertenecer a una congregación de apartado cuando tú estás siendo parte de la idolatría. Roma es la idolatría, el cristianismo está en la idolatría. Hay que decirlo, ya no hay tiempo de uno tapar el sol con el dedo. Tiene vestigio de Roma. Ahí es que proféticamente dice el libro de Oseas, donde Efraín está en la idolatría, que tiene que salir. Y Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío, de lo que se creó del 325 y llegó a ser el protestantismo también. Ahora tenemos que ser injertados al olivo natural. Y entonces escuchar a Moisés, y después que escuche a Moisés, la evaluación, si usted aceptó a Moisés o no. Si lo aceptó después de este proceso, entonces ¿qué es lo último que se hace? Brit Milá. Usted ve que no era lo primero. No era primero circuncidarlo, era a lo último, a los gentiles y a lo último. En el pueblo de Israel es natural. ¿Por qué era la discusión? Porque los judíos circuncidaban a sus hijos el 8º día. No había ningún problema. Pero uno que nunca en su vida ha sido circuncidado, para que no pase lo mismo que en Siquem, que gente no transformada la iban a circuncidar para que fueran parte del pueblo. Lean lo de Siquem. Tenían que hacer un proceso que está aquí establecido para ver si su corazón realmente, que es lo primero que tiene que circuncidarse, estaba circuncidado, para que entonces venga la señal, porque la circuncisión física es la señal de lo que ya está en tu corazón. La circuncisión la hace la Torá, que el Rúa te la deposita en tu mente y en tu corazón. Jeremías 31:31 nos dice así. Dice, voy a buscarlo para que lo tengan leído desde aquí. Jeremías 31:31 nos dice, para que vean dónde es la transformación a la Torá. La circuncisión del corazón.
Y está repetido en Hebreos 8, del 8 al 11. Jeremías 31, 31. Dice, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo no veo ahí gentil. Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Los rechacé, declara Yahweh. Pero esta alianza la haré con toda la casa de Israel después de aquellos días. ¿Está viendo cómo las dos casas se volvieron una sola casa? Declara Yahweh, pondré mi Torah en su interior, en su mente, y las escribiré en su corazón. Entonces yo seré, vaya a ver. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿cómo es que vamos a ser su Elohim? ¿Cómo es que vamos a ser su Elohim? Cuando vamos a circuncidar nuestro corazón. En Deuteronomio aparece 2 veces que Yahweh circuncida nuestro corazón. Pero aparece otra que dice, circuncida pues tu corazón. ¿Cómo que o es Yahweh o es nosotros? Lo que pasa es que lo que no podemos hacer nosotros lo hace Yahweh. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de perseverar en que ese corazón cambie para que lo que no podemos hacer lo haga Él, imponiendo, dándole el sello. Lo imposible para los hombres es posible para los hijos. Y así se queda, circuncidado el corazón. Entonces hacemos lo que dice la Torá que fue implantada en nuestro corazón. Hacemos la señal del pacto, los varones. Entonces, si lo vemos, la confirmación está, para terminar, en Hebreos 8, del 8 al 11, y terminamos con esto. Dice, porque él le encuentra falta cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá, es lo mismo, una nueva alianza, pero está en el Nuevo Testamento. No como la alianza que hice con sus padres en los días que la tomé de la mano de sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi alianza y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, porque pondré mis leyes en la mente de ellos, en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar más a su prójimo, ni nadie tendrá que enseñar a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. ¿Cómo es que conocemos a Yahweh? Conociendo su Torah. Desde el menor hasta el mayor. Entonces, con toda autoridad, usted quiere conocer a Yahweh, conoce su pueblo y su Torah. Injértate. Conoce tu pueblo, su pueblo y su Torah. Que su Torah entre en tu corazón. En las tablas de tu corazón, dice el proverbio. Es algo tan profundo. Es un llamado al despertar. Y esto está en el Nuevo Testamento, que es lo más curioso. Cuando el Mashiach dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, está hablando de esto. La palabra Brit Hadashah no es nuevo, es renovación, pacto renovado. La palabra Hadashah es nuevo y renovado, pero algo nuevo es cuando no hay nada, ningún elemento viejo. Entonces estamos hablando de que una renovación. Una renovación. Y cada vez que leemos un escrito de la palabra, decimos, Hasad, vení Hased, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de tu boca, ni de día ni de noche, para que todo lo que haga en ellos prospere en ello. Shalom lekulam, que le haya servido este estudio.
para poder proseguir, para poder perseverar hasta el fin. Shalom. Prenda ahí, varón.